Un caluroso y fraterno saludo le damos a todos los amigos que nos sintonizan por la frecuencia de Radio Espíritu Uruguay. Desde la mayor de las Antillas, Cuba, se engalana con exquisita fragancia nuestro espacio Violetas para Amalia, un programa dedicado a Amalia Domingo Soler, la dama del espiritismo o cronista de los pobres. Estaremos nutriendo nuestra alma con sus memorias y sus obras, fuente de incalculable valor para las diferentes generaciones de espiritistas. Acompáñanos y queda con nosotros Walter Pérez y quien les habla, Blanca Rosa. En los escondrijos del alma de la gran andaluza hay inesperados recursos que la definen como una personalidad dotada de 1000 facetas. Se confiesa con énfasis y orgullo una racionalista y prefiere al materialista por su elocuente y alternativa sinceridad aquellos que ocultamente y por rodeos revelan su espíritu deterioradamente religioso. No se muestra favorable a los místicos que exhiben su ideología por imitación. Cuando las tardes caían, recordando lo que dijo el maestro de Nazaret, elevaba a lo alto sus oraciones, rogando asistencia al mundo espiritual en la soledad de su cuarto, cuando su alma vibraba fuertemente después de experimentar el diapasón de la compasión o de la alegría. Tomaba su pluma y grababa sus impresiones, y se exaltaba su imaginación, su voluntad. Sus deseos la llevaban a un transporte y de este al mundo espiritual. Fue en estos trances que obtuvo la comunicación del Padre Germán. Es un espíritu de elección, capaz de disipar dudas, dar consejos, sugerir soluciones y explicar lo que parecía enigmático. Y así que colecciona los artículos de Concepción Arenal, comentando aspectos que corresponden a una acertada pintura de la mujer de su época, valiéndose de su libro La mujer del porvenir. Las ideas de Amalia no difieren de las opiniones de Arenal, cuando ésta reclama para la mujer todos los derechos civiles, de modo que tenga habilitación para ejercer las profesiones que no repugnen a su natural fragilidad. Reclama el derecho al cariño y los que fue establecido por la naturaleza. Rechazaba la independencia apoyada en leyes injustas, en costumbres inmorales o absurdas a la pobreza o la miseria de quien no tiene medios de ganar su subsistencia. Quiere la independencia, la dignidad, la liberación moral y digna de un ser racional y responsable, aunque reconozca que la felicidad de la mujer no está en la independencia y sí en el cariño. Conforme ame y sea amada, así cederá a sus esfuerzos para complacer a su marido, al padre y a los hijos. Propugnaba a la gran escritora española por la docilidad de la maternidad. Para ella la mujer debía ser una dulce madre, una dulce compañera e hija, ante todo. Su misión es una especie de sacerdocio. Ella todo lo llenaba con el amor de su corazón y con las facultades de su inteligencia. Al volver a su estado normal, ahí estaban las hojas cargadas de gruesas y apretadas letras, componiendo el próximo capítulo para su exigente revista. No se sabe si Amalia alguna vez enamoró la gloria, si irguió los ojos para las estrellas de la celebridad, suspirando por conseguir un lugar, por pequeño que fuese, en el gran número literario. Las páginas de La Luz fueron testimonio de sus inquietudes, sin embargo nada clara en ese sentido. Muchas traen trabajos en números consecutivos, teniendo el carácter de una novela o de un cuento. Mientras tanto, su espíritu de análisis, su sentido crítico, agudo, en las observaciones del hombre y de la vida, tuvo ejemplo por lecciones, como si ella estuviese deseosa de no desviarse de la senda en la cual las circunstancias la habían colocado particularmente, con destino bien definido. La vida de Amalia era marcada de serios problemas. Veía en la literatura un elemento propicio para educar tanto al desprevenido hombre
como a la más humilde, especialmente a esta, porque su condición no le permitía oropeles y plumas. Se dirigía a su mayor interés. Visitaba los antros, oía los problemas que le describían, anotaba la mentalidad de aquellos que enfrentaba y que casi siempre eran impermeables a los complejos juegos prosódicos. La mujer, meta prioritaria de la luz, era quien más necesitaba de ese esfuerzo educativo. Por ello, su directora recurría a veces al auxilio de los filósofos y pensadores para llevar a cabo eficientemente su delicada tarea. Dulce, casta, grave, instruida, modesta y amorosa, así Arenal desea a la mujer, y que trabaja en lo que sea útil, pensando en lo que es elevado, sintiendo lo que sea santo, tomando parte en las cosas del corazón, en la tarea del hombre y en las cuestiones del entendimiento. Al transcribir los conceptos del libro de Arenal, parece tenerlos siempre a mano, pues puede ser considerado hasta cierto punto un norte que le conducía en la tarea llevada a efecto en sus actividades, llevadas a campo espírita. De esta forma, se enciende su genio y vuelve a las inquietudes personales en sus páginas, que se enriquecen de consideraciones a propósitos, hasta componer una editorial para un nuevo número de La Luz. Instruirse, moralizarse y engrandecerse es lo que necesita la mujer, sustenta Amalia, pues la mujer de nuestros días se empequeñece, se contenta con poco, se asemeja a los primitivos salvajes que se entretenían con las pequeñas bagatelas. Seguir el exagerado capricho de la moda la enloqueció al punto de adornarse incluso con atavíos ridículos. Toda la cuestión es seguir la moda sin mirar el color ni la forma de los vestidos, que mejor se adapten a su figura y a su edad. Amalia se lamenta un poco más delante de la insipidez de los diálogos tenidos por la mayoría de las mujeres. Hablan de ropas, comentan la vida ajena, se quejan del servicio y de la carestía de la vida. Solo son capaces de hablar solamente las otras mujeres. Pregunta compungida y sin rodeos. Nada de imaginación activa, sentimientos desbordados, racionales, que la eleven de la marginalidad común. Son indolentes en instruirse. Adoran los esplendores de la ciencia, pero si la sustenta con el enorme número de páginas de un libro que les es ofrecido para que se documenten de qué se trata y las asombra, tiene horror al estudio, dice, y son favorables a la educación descuidada. No obstante, las consecuencias que urgía evitar conforme ella demostrando con su permanente cuidado a favor de la dignidad de las hijas de Eva. Amalia propone la necesidad de variar el sistema de la educación femenina, que es apenas superficial, conforme a las costumbres de la época. Considera que ese estado de cosas solo produce mujeres ignorantes, aunque sea tan útil a la mujer frívola que sepa bailar con perfección y conozca varios idiomas. Reclama con justicia que las humildes mujeres del pueblo, pobres víctimas de un trabajo superior a sus fuerzas, adquieran en su infancia apenas las nociones de enseñanza, leer y escribir correctamente, para que en sus raros espacios de tiempo puedan entregarse a la lectura útil. Es preciso comenzar a regenerar el pueblo, iniciando la educación por las mujeres. Para eso trabajamos. Nuestro lenguaje es simple, nunca tratamos de hacerlo difícil. Nuestro objetivo no es ser alabado por los intelectuales, y si entendida, por nuestros necesitados y los carentes de conocimientos nuevos. Un poco más adelante, se refiere a un cierto tipo humano que tuviera la ocasión de observar en multitud de oportunidades, y anotaba con una admiración sincera y limpia. Estas mujeres tienen un inmenso valor, inmensa fuerza de voluntad, y por eso viven, pues arrastran privaciones de toda clase y toda la gama de sufrimientos.
No habrá escritores en las escuelas espíritas que les hablen de Dios y de la vida eterna del espíritu, pues ellas serían las primeras en comprender el porqué de los sufrimientos para la ley de reencarnación. Lo que más sufren son los más necesitados de los efluvios benéficos de la verdad. Ese objetivo, esa meta, ese ferviente deseo es lo que motiva su pluma y lo que le valió el calificativo que le dieron espíritu, el cual le asistía en todo momento, el padre Germán, que la denominaba la cronista de los pobres. Amables oyentes del programa Violetas para Amalia, compartimos con ustedes del periódico espírita La Luz del Porvenir el artículo Extracto de una comunicación. En uso del libre albedrío que tiene cada individuo, nosotros hemos aceptado del espiritismo todas las manifestaciones y procedimientos de muy buen grado, menos el hacer caridad a los espíritus. Sin poderlo remediar, cada vez que vemos a un médium hacer visajes y contorsiones, lanzando maldiciones espeluznantes, dominado por un espíritu en sufrimiento, se apodera de nosotros tal contrariedad que huimos de presenciar tales escenas, de escuchar los diálogos que se entablan entre el presidente del grupo o del centro que se dedica a hacer caridad a los espíritus. Mas, siempre que hemos tocado este punto, haya sido de palabra o por escrito, hemos sido reconvenidos por cuantos nos han escuchado, pero recriminados duramente, diciéndonos que difundir la luz entre los ciegos era una obra de misericordia, y ciego era el criminal empedernido que en sucesivas existencias hacía el mal por el solo placer de ser hostil y feroz para con sus semejantes, a lo que siempre hemos contestado, y antes de ser conocido y practicado el espiritismo en la tierra, ¿cómo abrían los ojos a la luz los ciegos del entendimiento? Cuando no había médiums a quien molestar y entretener, ¿por qué estos no habían adquirido el menor desarrollo? ¿Qué hacía Dios con aquellos desventurados? ¿Los dejaba sumergidos en las tinieblas? Esto no parece posible porque las leyes divinas son de toda eternidad, y a él no se le ocurrirá hoy lo que no pensó ayer. Por consiguiente, los espíritus en el espacio siempre habrán tenido guías y protectores que le habrán enseñado el camino del arrepentimiento y los medios más oportunos para salir del caos del dolor. Y además, ¿qué papel representa en el universo la humanidad terrena? ¿Qué virtudes atesoran los habitantes del planeta Tierra? ¿Qué grados de progreso les hace marcar en la historia de los siglos los hechos más culminantes de su vida? Triste y vergonzoso es confesarlo, pero en todos los tiempos se han sostenido una lucha titánica y fratricida, el fuerte dominando al débil, y éste empleando la astucia y todas las malas artes para vengarse de su opresor. No ha habido redentor en la tierra que no haya sido crucificado, no ha habido sabio que no haya sido objeto de ludibrio para sus semejantes en el cuerpo, mas no en la inteligencia. Todos los grandes inventos han sido bautizados con las amargas lágrimas de su inventor. Toda religión, todo principio de moral, ha sido maleado y explotado por la ambición insaciable del hombre. Todos los imperios más poderosos han levantado su odio sobre montañas de cadáveres. Los políticos eminentes, los que sostienen en sus tronos a los césares, no son otra cosa que mercaderes de coronas. En la tierra hasta el amor es un cambio de egoísmo, y estos espíritus que viven en continua turbación, en uno de los mundos de peores condiciones que pueblan los espacios, son los engañados, son los elegidos
para dar la luz a los que no tienen la camisa de fuerza de nuestra grosera envoltura. Hemos de instruir a los que están más libres que nosotros. El espiritismo indudablemente tiene aún muchos puntos oscuros, y uno de ellos ha sido y es para nosotros el hacer caridad a los espíritus. Pero como siempre hemos tratado semejante cuestión, hemos adquirido enemigos y hemos sido objetos de agrias censuras. Hemos concluido por decir: ruede la bola, estudiemos y algún día se sabrá la verdad. Así las cosas, hemos seguido asistiendo a las sesiones espiritistas del Círculo de Buena Nueva, en el cual en 12 años que venimos estudiando las comunicaciones que da un buen medium parlante, nunca afortunadamente este ha servido de instrumento o de intermediario a espíritus en sufrimiento. Sus comunicaciones, sencillas y dulces las unas, filosóficas y profundas las otras, han sido un curso de moral racionalista, digno de ser estudiado y archivado en la biblioteca del hombre más sabio, pero careciendo de taquígrafos, nada han quedado de tan buenas lecciones, más que alguna que otra historia que hemos recogido en fragmentos, o el extracto de alguna comunicación cuyo asunto nos pareciera digno de ser estudiado y comentado detenidamente. Y a este género de comunicaciones pertenece la que oímos el 22 de julio último, la que hubiéramos querido que la hubiesen escuchado todos los espiritistas de la tierra, porque el espíritu que se comunicó dijo grandes y profundas verdades, y tanto nos impresionaron sus palabras que le pedimos que nos inspirara para trasladar al papel alguno de sus conceptos, y aunque muy imperfectamente, haremos el extracto de un discurso, quizá el más notable y de mayor trascendencia que hemos oído sobre espiritismo. Dijo así el espíritu: hermanos míos, voy a tocar un tema que ha sido muy discutido, que ha levantado gran polvareda entre los espiritistas, y este se reduce a hacer una pregunta sencillísima. ¿Es útil? ¿Es conveniente hacer caridad a los espíritus? ¿Qué son los espíritus para los terrenales? Seres invisibles que se comunican con determinadas personas, las cuales tienen condiciones medianímicas apropiadas para recibir de distintas maneras el pensamiento y la voluntad de los que un día habitaron la tierra. ¿Podéis responder de su identidad? No. Podéis deducir, conjeturar y hasta creer que será este o aquel, unas veces porque le ven los medium videntes, otras porque dicen lo que solo uno de sus deudos sabe, pero la completa y absoluta seguridad de que el que se comunica es Juan, Manuel o Pedro, esa no la podéis tener. La identidad, sin dudas, es completamente imposible. Luego, al hablar con los espíritus, habláis con seres enmascarados que pueden reírse de vosotros a mandíbula batiente si la tuvieran, como se ríen vuestras máscaras en las fiestas del carnaval, de aquellos que se empeñan en adivinar quién será el bullanguero encapuchado, sabedor de secretos y deslices. Y a estos seres que no conocéis, que ignoráis por completo cómo vivieron y cuáles fueron sus aspiraciones en la tierra, si se os presentan gimoteando y destrozando al medium, decís con acento compasivo: pobrecito, cuánto sufre, qué turbación tan horrorosa. Es preciso no dejarle en la oscuridad. Escucha, buen espíritu, ¿tú no sabes que hay Dios? A esa pregunta, el pobre medium suele ser maltratado por el espíritu que reniega y maldice hasta de su sombra, y los inocentes espiritistas, sin cuidarse de lo que sufre el medium, principian a exhortar al espíritu en turbación y a decirle: mira, atiende, escucha, ¿tú no sabes rezar? Ah, ¿tú no sabes el consuelo que se encuentra en la oración? Ora, buen espíritu, elévate, elévate y encontrarás a Dios. Infelices, que no merecen otro nombre los que se asocian a los comediantes del espacio. ¿Pensáis que un espíritu empedernido en el crimen se eleva en el breve plazo de algunos segundos? No. Necesita siglos para engrandecerse y aspirar el perfume divino de la oración.
¿Por qué sois tan torpes? ¿Por qué no estudiáis en vuestra propia vida? En vuestra misma familia no faltará un ser más descreído que vosotros, que se ría de vuestras creencias y al que predicáis continuamente para que entre en el redil. ¿Y cuántas veces después de escucharos os dice con la mayor indiferencia, bueno, allá veremos? Y a su vez aprovecha la ocasión que cree más propicia para ridiculizaros y atraeros a su escepticismo, sin que vuestro trabajo obtenga más fruto que el que alcanzar pudiera un misionero predicando en un desierto día tras día. Vosotros mismos, si os miráis sin usar el anteojo del amor propio, reconoceréis que de 100 defectos solo os habréis despojado por completo de uno, después de estudiar años y años el aforismo de la moral eterna: no hagas a otro lo que no quieras para ti. Ahora bien, ¿cómo queréis, pobres ciegos de entendimiento, que los criminales se rediman en un segundo si vosotros, sin serlo, tardaréis muchos siglos en redimiros? Redimir. He aquí la eterna monomanía de la humanidad, pero siempre queréis redimir a los que están más lejos, olvidándose de vosotros mismos y luego de aquellos que llamáis salvajes y que habitan en regiones de las cuales aún no habéis puesto vuestra planta. Tanto como tenéis que hacer aún en este planeta, tanto como tenéis que colonizar, tanto como tenéis que aprender para enseñar e instruir a las masas embrutecidas por la barbarie de la ignorancia, y perdéis un tiempo precioso ridiculizando al espiritismo, convirtiendo un estudio serio y profundo en irrisible pantomima, en comedia, que por vuestra torpeza puede muy bien convertirse en tragedia. ¿Queréis hacer caridad a los espíritus? Comenzad por vosotros mismos, moralizando vuestras costumbres y dulcificando vuestros sentimientos, engrandeciendo vuestros ideales y sublimando todas vuestras aspiraciones, siendo modelos acabados de mansedumbre y de templanza. Esa es la mejor caridad que podéis hacer a los que os necesitan. No levantéis un nuevo monumento a la superstición. No hagáis del espiritismo una farsa indigna entre los miserables de arriba y los imbéciles de abajo. Aprovechad mejor el tiempo estudiando, que nada sabéis todavía del mundo de los espíritus, pues solo sabéis que el alma no muere, pero ignoráis en las condiciones que se encuentra, pues en vuestras afirmaciones todo es hipotético. Os pondré un ejemplo sencillo. ¿Saben los hombres honrados lo que pasa dentro de los presidios? No. Acuden a ver a los confinados, les aconsejan, les exhortan, y en sus palabras resuenan en los oídos de los penados como una música más o menos armoniosa, que al cesar la cadencia cesa la impresión. Y su género de vida no sufre alteración alguna porque siempre se inclina el espíritu del lado de la rutina y de la costumbre, pues de igual manera, los espíritus criminales no se convierten por los consejos de aquellos a quienes toman en su malicia y perversidad como juguete y entretenimiento, complaciéndose en atormentarlos y en obsesarlos sin compasión. ¿Cuánto tiempo malgastáis? ¿Cuántas horas perdéis en inútiles predicaciones, conversando con los de arriba mientras abandonáis a los de abajo? ¿Creéis que os faltan en vuestro planeta espíritus en turbación? Miraos a vosotros y veréis que ocupáis el primer lugar entre los seres ofuscados. Estoy leyendo en vuestro pensamiento que se hace la siguiente pregunta: ¿todos los espíritus en sufrimiento que se comunican son unos impostores? ¿Todos engañan? No todos precisamente, pero tened entendido que el espíritu que de buena fe llega a vosotros para contaros sus penas, respetará al médium y no le hará sufrir, ni tampoco dirá con fingido alborozo: qué bien me encuentro, ya veo la luz, cuán feliz soy. No, nada de eso, porque tenedlo bien entendido, no sois los terrenales encargados de dar luz a los habitantes del espacio, porque aún vivís en completas tinieblas, porque sois unos infelices cargados de penalidades, y no sabéis siquiera la mayoría de vosotros de qué se compone el aire que respiráis. No tratéis de redimir a nadie,
que harto trabajo os costará redimiros en el transcurso de los siglos. Aprovechad mejor el tiempo, estudiad, analizad, comparad, y haréis la mejor obra de caridad, porque veréis nuevos horizontes y dejaréis de representar farsas ridículas, queriendo convertir muchas veces a quien sabe más que vosotros en todos los sentidos. Los espíritus no necesitan caridad. En el espiritismo no hay ánimas del purgatorio que esperen misas y reponsos. Las leyes eternas se cumplen sin intervención de nadie. Los espíritus se estacionan o adelantan según sus grados de progreso. ¿Y cuántas comedias se han representado hasta ahora en los centros espiritistas? Porque no ha habido tal conversión, y sí, solo la burla de los de arriba y la supina ignorancia de los de abajo. Repetid mis palabras y no temáis al estamparlas en el papel, que ellas den lugar a protestas. Decid siempre la verdad, que la verdad os hará libres. De verdades está sedienta la humanidad, tenedlo bien entendido. Haced que la razón sea el manantial inagotable que calme la ardiente sed de las generaciones del porvenir. Adiós. Esta fue la síntesis de la comunicación. Su lenguaje fue correcto y elocuente, y harto sentimos no haber podido copiar fielmente sus menores palabras. Pero en la ruda lucha de la vida no siempre se dispone del tiempo necesario, no siempre se pueden emplear todas las horas en trabajos intelectuales, mas, aunque imperfectamente, no hemos querido dejar de transcribir algunos fragmentos de tan valiosa comunicación que ha venido a corroborar nuestra opinión de que los espíritus no necesitan caridad, al menos en la forma en que hasta ahora se ha venido haciendo, y creemos que el mayor bien que les podremos hacer es convertir la tierra en un mundo de paz y de amor. Paz y amor que hasta el presente desconocemos, pues los terrenales no se quieren, no se aman, únicamente se toleran. La tolerancia es lo que hoy simula el amor en el seno de la familia. Que los espíritus perversos, cuando se acerquen a la tierra, no vean más que familias felices, y la contemplación de nuestras virtudes será para ellos la mejor obra de caridad. Hasta aquí, mis amigos, la lectura de este excelente artículo del periódico espírita La Luz del Porvenir, dirigido por Amalia Domingo Soler, la cantora del espiritismo. Agradecemos a todos su fiel sintonía a través de las frecuencias de Radio Espírita Uruguay con su programa Violetas para Amalia.